La paciencia del presidente sirio Bashar al-Assad con Occidente se está agotando y el conflicto palestino-israelí se ha presentado como una oportunidad para expulsar a quien desde el 2014 ha sometido a su pueblo a sanciones asfixiantes mientras se adueña de sus recursos energéticos. Las fuerzas militares sirias, con el apoyo de la resistencia islámica de Irán, se han convertido en una seria preocupación para Estados Unidos, quien ha sido informado de la entrada en servicio de un misil de corto alcance, advirtiendo que será utilizado en contra de las bases militares del invasor como para responder a los crímenes contra la población de Gaza bajo la dirección y gestión estadounidense. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Se está agotando la paciencia del presidente de la República Árabe de Siria, Bashar al-Assad, quien ha tenido que lidiar con un invasor que desde 2014, con múltiples excusas, no ha querido abandonar su territorio y quien últimamente también ha decidido, como lo expresó su gobierno, robar descaradamente su petróleo. El conflicto palestino-israelí ha sido la oportunidad para que Damasco, uniéndose a los esfuerzos de los países árabes, expulse a quienes llegaron con el argumento de luchar contra el extremismo de Daesh, pero se quedaron con la intención de proteger los campos petroleros del país. La cruzada siria en contra de Estados Unidos ha sido registrada por los medios internacionales, quienes informaron que la base militar estadounidense en el yacimiento de petróleo de Conoco, situada en Deir ez-Zor, en el este de Siria, había sufrido un tenaz ataque. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, la resistencia islámica de Irak, apoyada por Irán, perpetuó la agresión lanzando 15 misiles y varios cohetes y drones que provocaron fuertes explosiones en la base estadounidense, dejando varias víctimas entre los militares de la potencia del norte. El organismo con sede en Londres informó que este no sería el único ataque de estos grupos armados en contra de las fuerzas de la coalición internacional en Siria, liderada por Estados Unidos. De acuerdo con sus registros, han sido por lo menos 32 los ataques en este país del Oriente Medio desde el comienzo de la reciente coyuntura entre Palestina e Israel. La milicia en su canal de Telegram ha confirmado lo dicho por el observatorio al revelar que, además del ataque perpetrado en la base de Conoco, ha adelantado asaltos en la ciudad de Al-Malikiya, en la provincia de Hasaka, al noreste de Siria, y en las bases estadounidenses del campo petrolero de Al-Omar y Villa Verde, en Deir ez-Zor. Medios árabes también han registrado ataques en el aeropuerto de Karab al-Jir, en la campiña de Hasaka, al este de Siria, así como las bases militares del país del norte en Ain al-Asad, al-Tanf, al-Harir, Conoco y el campo petrolífero de Karab al-Jir. Pero no todos los ataques han ocurrido en territorio sirio. Según indicó el líder del movimiento pro-iraní, al-Nuhara Akram al-Kabi, a la agencia de noticias iraquí Shafaq, también realizaron una irrupción en la ciudad israelí de Eliat, en el extremo sur del país, a la orilla del Mar Rojo entre Israel y Jordania. Sin embargo, la noticia que compartieron las milicias revolucionarias que no dejarían dormir a sus enemigos es la entrada en servicio de un nuevo misil inteligente de corto alcance, modelo Sarem, tanto para realizar ataques a las bases de Estados Unidos en Siria como para responder a los crímenes de la ocupación en Gaza bajo la dirección y gestión estadounidense. La preocupación del país de las rayas y las estrellas ha trascendido a los medios internacionales, quienes han informado lo que la portavoz adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, dijo en una conferencia de prensa del Departamento de Defensa estadounidense. Según Singh, las bases militares de su país en Siria e Irak han sido objeto de 55 ataques desde el pasado 17 de octubre y 59 miembros de las fuerzas han resultado heridos como consecuencia de estos ataques. Según la funcionaria, 27 de ellos ocurrieron en instalaciones ubicadas en Irak y 28 en Siria. Lo que no aceptó la representante del gobierno de Biden es que la ofensiva de las milicias pro-iraquíes se dio como respuesta a los ataques perpetrados por la potencia extranjera contra las instalaciones del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y grupos afines en Siria. Solo hasta el 12 de noviembre, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, se refirió a los ataques cometidos por su país en territorio sirio, diciendo lo siguiente:
Los ataques de precisión se hicieron en respuesta a los continuos ataques contra el personal estadounidense en Irak y Siria. Y es que a pesar de que la potencia hegemónica occidental aprovechó por años su posición de superioridad en estos países del Medio Oriente, según declaraciones dadas por el exfuncionario del Pentágono y analista Stephen Bryan a NBC News, las bases que tiene Washington en esa zona del mundo no cuentan con capacidades de defensa antiaérea suficientes ni efectivas. El ex militar se refiere a las 24 bases militares y 4 puestos de control que tiene Estados Unidos en territorio sirio, los cuales incomodan a Damasco hasta el punto de declarar en varias ocasiones que la presencia de militares norteamericanos en su territorio es una ocupación y piratería estatal con el propósito de robar el petróleo. Solo era cuestión de tiempo para que las fuerzas de resistencia islámica decidieran unirse a las fuerzas democráticas sirias para defenderse de los abusos de Occidente, lo que ha ocurrido en el contexto del conflicto palestino-israelí, dando inicio a un cruento combate en el que, según los medios periodísticos, se ha utilizado armamento de mediano calibre, armas pesadas y cohetes. La indignación de los sirios alcanzó su máximo nivel cuando, tras el terremoto del 6 de febrero de este año, que dejó más de 6.700 fallecidos y más de 14.500 heridos, el presidente Biden anunció una exención de 6 meses a las sanciones contra el país que no incluyó el petróleo, el cual el tío Tom continuó extrayendo y contrabandeando. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, expresaría las condolencias a los pueblos de Turquía y Siria después del terremoto, diciendo lo siguiente: "Nos solidarizamos con nuestros aliados, nuestros socios y los pueblos de Turquía y Siria afectados por esos terribles sucesos". Unos renglones después, Price aclararía que esa solidaridad no se extendía al gobierno sirio, asegurando lo siguiente: "Trabajaremos con organizaciones no gubernamentales asociadas sobre el terreno, las cuales, a diferencia del régimen sirio, están ahí para ayudar a la gente en lugar de embrutecerla". Aunque en el ambiente quedó la duda sobre quiénes eran esos socios sobre el terreno, no pasaron muchos días para que medios locales avistaran un convoy de 23 vehículos conducidos por sus aliados, la milicia kurda local, que, a diferencia de lo dicho por el representante del gobierno de Biden, no entraban con ayuda humanitaria, sino que más bien salían llenos de petróleo, dirigiéndose hacia el paso fronterizo ilegal de Al-Mahmudiyah. Al mismo tiempo, y como si quisieran aprovechar que el país se encontraba resolviendo otros asuntos prioritarios relacionados con la catástrofe, un convoy de 34 vehículos entre camiones y camiones cisterna fue visto dirigiéndose al paso fronterizo ilegal de Al-Walid. El último día del mismo febrero en que ocurrió el sismo, el representante sirio ante la ONU, Bassam Sabag, expuso lo que estaba ocurriendo, declarando ante la Asamblea del organismo internacional lo siguiente: "El dominio ilegítimo de Estados Unidos sobre los pozos de petróleo y gas en el noreste de Siria y el contrabando de petróleo fuera del país constituyen una forma especial de crueldad que priva a los sirios de estos materiales y de miles de millones de dólares en ingresos estimados". Y es que, como lo había constatado la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, en una visita realizada a Siria a finales del 2022, las sanciones unilaterales impuestas por Washington, según sus propias palabras, son asfixiantes, afirmando además lo siguiente: "He quedado impresionada por la omnipresencia del impacto humanitario y sobre los derechos humanos de las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra el país". En el mismo sentido se manifestó el ex embajador británico en Siria, Peter Ford, quien no pudo decir más claramente lo que el sentido de humanidad demanda cuando afirmó lo siguiente: "En la situación actual, la suspensión de las sanciones sería una medida obvia y muy útil para cualquier gobierno occidental que desee sinceramente ayudar, en lugar de adoptar posturas, marcarse puntos políticos y llorar lágrimas de cocodrilo". Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa,
Me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.